Hola a todos, hoy vamos a ver los elementos de dibujo que existen en diferentes módulos y en diferentes ocasiones de Darktable. Son elementos que son comunes para un montón de módulos, sobre todo en la parte de máscaras, pero aparte de eso hay algún otro módulo que tiene estos elementos de dibujo. Entonces lo voy a tratar el manejo y el funcionamiento de estos elementos de dibujo en un vídeo aparte, y después pues este vídeo lo enlazaré pues de tanto cuando estemos viendo la parte de máscaras como cuando estemos viendo algún otro módulo que también utilice estos métodos de dibujo. De momento lo vamos a ver con la parte de máscaras del módulo básico, pero ya os digo que este es un vídeo que es común pues para todos los módulos que utilizan estos elementos de dibujo. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos elementos de dibujo son elementos que de alguna manera se llaman vectoriales. Son elementos, no son como si fueran mapa de bit, son elementos vectoriales, son elementos que lo que manejan pues es un origen y un destino y un vector de desplazamiento desde ese origen a ese destino, pues para definir una curva, una recta, etcétera, etcétera. Son muy útiles estos elementos vectoriales porque son fácilmente editables, pero tienen algún inconveniente que vamos a ver, y no es un inconveniente, sino que tenemos que tenerlo en cuenta pues a la hora de utilizarlos. Bien, el primer elemento que vamos a ver es el elemento pincel, el dibujo con pincel. Vamos a activarlo aquí. Cuando nosotros activamos el elemento de pincel, lo que nos aparece es un círculo, en este caso es un círculo blanco, con un círculo un poquito más grande de un área punteada. Bien, cuando nosotros vamos a dibujar con este elemento pincel, lo que vamos a trazar es un trazo de la anchura del diámetro del círculo, y después con una zona de degradado que va desde el borde del círculo interior hasta el círculo exterior. Como con una imagen vale más que con 1000 palabras, vamos a verlo cómo funcionaría. Fijaros, vamos a activar esta parte de aquí, y ahora vamos a dibujar. Hacemos clic y arrastramos. Veis que yo he dibujado una línea, un trazo que tiene el diámetro del círculo interior, ¿lo veis? Y después va en un degradado hasta el círculo exterior. Vamos a pintar, por ejemplo, vamos a pintar otro por aquí. ¿Lo veis? En principio va por el círculo interior, el diámetro del círculo interior, pero cuando yo suelto, fijaros que no solamente ha pintado el círculo interior, sino que después va con un degradado hasta abordar el círculo exterior. Esto se hace pues para que estos trazos no sean tan bruscos. Fijaros, el área de degradado
Bueno, en principio el diámetro del círculo interior lo podemos regular con la rueda del ratón. Si nosotros le damos a la rueda del ratón en un sentido, lo hacemos más grande. Si le damos a la rueda del ratón en el otro sentido, lo hacemos más pequeño. ¿Lo veis? Ahora lo estoy dando la rueda del ratón hacia abajo, se está haciendo más grande. Ahora le doy a la rueda del ratón hacia arriba y lo estoy haciendo más pequeño. Bien, lo mismo vale con la zona de degradado. Si nosotros apretamos la tecla mayúsculas, que es el Shift, el que en algunos teclados pues es una flechita hacia arriba, la tecla Shift. Si nosotros apretamos esa tecla y nosotros lo mismo damos a la rueda del ratón, veis que lo que hacemos es disminuir el círculo pequeño sin variar el tamaño del círculo grande, con lo cual ampliamos la zona de degradado. Si yo ahora suelto la tecla mayúsculas y le doy a la flecha del ratón, vemos que ahora tenemos un círculo más grande y con una zona de degradado mucho más grande. Fijaros, ahora si yo pinto con este pincel que tengo aquí, con una zona de degradado muchísimo más grande, fijaros, yo pincho y arrastro, veis que mientras que yo estoy dibujando aparece nada más que el círculo pequeño, pero cuando yo suelto, veis que la zona de degradado es muchísimo más grande. Veis que esto está bastante más difuminado. Bien, yo combinando la rueda del ratón más mayúsculas y la rueda del ratón, puedo definir tanto el tamaño del círculo como de la zona de degradado. Por ejemplo, en este caso yo he disminuido la zona de degradado, ¿lo veis? Ahora hay zona de degradado, ahora ya no. Vamos a hacer el círculo de todas las maneras más pequeño y ahora vamos a pintar sin zona de degradado. Veis que ahora el trazo es mucho más cortante, no tiene estas partes de degradado tan abruptas como la tenía antes. ¿Vale? Vamos a ir borrando. Bien. Hay una cosa que todo el mundo estamos tentados en hacer, que es que yo, por ejemplo, si quisiera, vamos a aumentar un poquito la zona de degradado, si yo quisiera enmascarar pues esta jirafa, pues casi todo el mundo lo que utilizaría era la herramienta pincel, y lo que haríamos pues es ir pintando por aquí, pues hasta más o menos cubrir pues todo el área de la jirafa. ¿Lo veis? Bueno, ya os puedo ir adelantando que esto no se debe hacer así, no se debería hacer así, y ahora veremos por qué. Fijaros, yo sigo pintando por aquí, voy a cubrir toda esta área. Aquí, por ejemplo, me he dejado un poco, pues vamos a repasarlo. Fijaros, si yo suelto ahora, como esto es, ya os he dicho que es una herramienta vectorial, fijaros la cantidad de líneas que han aparecido por aquí. Bien, el procesado de este dibujo en el Darktable es realmente complicado.
Es más, la edición, si yo por lo que sea quiero seguir pintando o dibujando, esto es totalmente absurdo. Esto no se puede hacer así, porque veis que el trazo, lo que guarda es el trazo vectorial, y el trazo vectorial es muy complejo. La herramienta pincel, vamos a borrar esto, la herramienta pincel se debería utilizar nada más para trazos simples. Si yo quiero hacer un trazo, pues de esta manera, vale, para este trazo me vale la herramienta pincel. Pero cuando necesito hacer un cubrimiento mucho más complejo de una figura, ya la herramienta pincel no tiene razón de ser. Eso que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Sí. Lo que habéis visto antes, vale, pero después el procesado en Darktable es muy complejo, se tardará mucho en aplicar las máscaras, el Darktable irá más lento y entonces diremos, jo, es que no, el Darktable no va bien, y no es que no vaya bien, es que estamos utilizando herramientas inadecuadas y trazos muy complejos que nos llevan a vectores demasiado complicados y con dificultad en el proceso. ¿Cómo haríamos para cubrir, por ejemplo, pues esta figura de la jirafa de una manera más efectiva? Bueno, lo veremos más adelante cuando veamos otras herramientas de dibujo. De momento hemos visto la herramienta pincel y vamos a ir a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es la herramienta círculo. Si vamos aquí al trazado, veremos que es muy parecida a la herramienta pincel. Veis, la herramienta pincel aparece un círculo con un círculo más grande punteado. La herramienta círculo, pues aparece lo mismo, un círculo con un círculo más grande punteado, pero en este caso el círculo interior no es blanco, es transparente. Es la diferencia visual para ver que estamos trabajando con la herramienta círculo y no estamos trabajando con la herramienta pincel. El funcionamiento es más o menos parecido, no es igual, pero más o menos parecido. Con la rueda del ratón hacemos el círculo más grande y más pequeño. Veis que la zona de degradado se mantiene a la misma distancia del círculo interno, y con las mayúsculas apretadas, aquí es donde está la diferencia con la herramienta pincel. Con las mayúsculas apretadas, yo aquí dándole a la rueda del ratón hacia adelante o hacia atrás, lo que varío es el diámetro de la zona de degradado, manteniéndose el diámetro del círculo interior inalterable. ¿Lo veis? Yo manejo aquí la zona de degradado con las mayúsculas apretadas. Es diferente a el pincel. Cuando yo apretaba las mayúsculas en el pincel, lo que hacía es hacer más grande o más pequeño el círculo interior, pero la zona de degradado se mantenía. Aquí en la herramienta círculo, lo que se mantiene es el círculo interior, y lo que hacemos más grande es la zona de degradado, pero al fin y al cabo es exactamente lo mismo. Fijaros, yo aquí, una vez que yo he definido el círculo, pues hago simplemente clic. Aquí no vale clic y arrastrar, simplemente hago clic y tengo ya el círculo hecho. Veis que tenemos una parte totalmente opaca, que es la parte interior del círculo, y después
la zona, el degradado, que va hasta la parte exterior. La zona de degradado, que la podemos hacer más grande, si la queremos hacer mucho más grande, vamos a hacerla más grande. Aquí la tenemos mucho más grande, vamos a hacer clic para dibujar aquí otro círculo y veréis que aquí ha aumentado mucho la zona de degradado. Dentro del círculo interior todo esto es totalmente opaco y va haciéndose cada vez más transparente, hasta que llega al círculo exterior donde es completamente transparente. Si yo cambio la zona de degradado, vamos a cambiar la zona de degradado, más pequeña, incluso quitarla del todo, vamos a quitar la zona de degradado completamente, ya tenemos la zona de degradado quitado, si yo ahora hago clic aquí, lo que se hace es un círculo totalmente sin degradado ninguno. ¿Lo veis? Vale, aquí con la herramienta este círculo no vale, yo aunque haga clic y arrastre, no se va a dibujar nada más que el círculo. ¿Lo veis? No se dibuja como pasaba con el pincel, que yo, mientras que mantenía el clic, iba dibujando pues una línea pues del ancho del círculo. Aquí no, aquí la herramienta círculo es un solo círculo con la zona de degradado y ya está. Vale, vamos a borrar todo esto. Por cierto, para borrar cualquier figura, simplemente tenemos que hacer clic derecho sobre la figura. Damos clic derecho sobre la figura y la borramos. Bien, vamos a ver la siguiente herramienta de dibujo, que es la herramienta elipse. La herramienta elipse es muy parecida a la herramienta círculo, pero es una elipse. Funciona de la misma manera. Con la rueda del ratón hacemos más grande o más pequeña la elipse. Con mayúsculas vamos agrandando o empequeñeciendo la zona de degradado. Y ya está. Vamos a hacer un clic, vamos a hacerla un poquito más grande. Hacemos un clic y ya tenemos la elipse dibujada. Aquí, cuando nosotros dibujamos la elipse, no podemos controlar todos los parámetros de la elipse. Una vez dibujada y estando en modo de edición, que es como estoy yo ahora, en modo de edición, y el modo de edición, estamos en modo de edición cuando tenemos este icono que aparece aquí con una flecha y una línea de puntos. Este icono es el icono de edición de figura. Cuando tenemos este icono activo, lo veis que está blanco, ¿veis? Ahora yo no estoy editando nada, yo activo el icono de edición y veis que ahora me aparece esto en blanco y me aparecen unos controles aquí. Bien, con el modo de edición yo puedo modificar la geometría de la elipse. ¿Lo veis? Yo puedo tirar de estos tiradores, cambiar la geometría de la elipse. ¿Lo veis? Incluso con estos tiradores de arriba también puedo cambiar la geometría de la elipse, y si le aprieto la tecla control, y hago clic en uno de estos tiradores, lo que puedo hacer es girar la elipse, tanto en este tirador como en este, ¿veis? Podemos girar la elipse y colocarla en el sitio que nosotros queramos. Podemos
mover la elipse. Si pinchamos dentro de la elipse, podemos moverla al sitio que queramos. Esto funciona también con el círculo y con la herramienta pincel. Esto funciona con todas las herramientas de dibujo. Pincho y arrastro, lo muevo, y en los nodos de edición, ¿veis? Yo puedo cambiar la geometría de la elipse, y si le aprieto la tecla control, puedo rotar la elipse. Si aprieto clic derecho sobre el dibujo, lo que hago es borrar. Fijaros, si yo aprieto con el botón derecho sobre el dibujo, lo que hago es borrar la figura completamente. Lo mismo pasa con el círculo. Si yo dibujo un círculo, y ahora lo tengo en modo de edición, pues yo este círculo lo puedo mover. ¿Veis? Aquí no tengo tiradores porque un círculo siempre es un círculo, pero lo que sí puedo hacer es mover la rueda del ratón para hacerlo más grande o más pequeño, o con las mayúsculas apretadas puedo hacer más grande, ¿veis? La zona de degradado, o si las mayúsculas apretadas, aumentar o disminuir el círculo. También con el control y la rueda del ratón puedo hacer toda la figura más opaca o más transparente. Fijaros, yo ahora lo estoy haciendo todo más transparente, y si le doy a la rueda del ratón con el control apretado más hacia arriba, lo que estoy haciendo más opaca. Fijaros aquí en la parte de arriba, cuando yo me pongo encima de la figura, aquí en esta parte de aquí arriba, veis que aparece como una especie de recordatorio de lo que puedo hacer. Pone mayúsculas, rueda del ratón, ajuste difuminado. Mayúsculas, rueda del ratón, ¿veis? Ajuste de difuminado. Pone control, rueda del ratón para ajuste de opacidad, 100%. Ahora está la opacidad al 100%, aprieto el control, y puedo bajar la opacidad. ¿Veis? Ahora tengo un 49, un 29% de opacidad. Si subo para arriba, pues lo puedo llevar otra vez al 100%. Bien, y siempre, acordaros, con el clic derecho borramos la figura. Esto en el pincel también funciona igual. Yo pinto por aquí, y ahora que estoy en la parte de edición, yo lo que puedo hacer es editar los vectores estos, ¿lo veis? Que puedo editar estos vectores, moverlos de un lado a otro, para ajustar la figura. ¿Lo veis? Puedo mover la figura entera, pinchando y arrastrando. ¿Lo veis? Puedo mover la figura entera. Vamos a verlo en modo aquí, que se ve mejor. Muevo la figura entera, muevo los nodos, e incluso puedo con las mayúsculas y la rueda del ratón, puedo aumentar o disminuir la zona de opacidad. ¿Lo veis? O con el control y la rueda del ratón, pues puedo hacerlo más o menos transparente, como pone aquí en la parte de arriba. El control, las mayúsculas y la rueda del ratón funcionan igual en todas las figuras. Bien, vamos a ver la siguiente figura. La siguiente figura es la figura que se llama ruta. Bueno, pues esta es mi figura preferida, porque es la que se utiliza normalmente para contornear un elemento,
para poder enmascararlo o poderle aplicar cualquier efecto. Vamos a ver cómo funciona la herramienta ruta. Pinchamos aquí, y ahora fijaros que aquí no aparece nada, y conforme voy yo apretando, dando clic en la imagen, va apareciendo ya un vector. Yo voy a hacer clic aquí y me aparece otro vector. Voy a ir haciendo clic, voy a ir haciendo clic. Voy a ir contorneando. No os preocupéis, que esto es una cosa que pasa mucho cuando empezamos a utilizar esta herramienta, que aparece la línea esta de retorno que confunde mucho. No, vosotros fijaros en donde estamos haciendo clic. Yo voy haciendo clic en puntos, en diferentes puntos de la figura. Voy contorneando. Voy a ir haciendo clic sobre todos los elementos. Luego veremos que esto es fácilmente editable. Vamos a hacer ya un clic aquí en esta parte de aquí. Vamos a la otra parte. Vamos a ir cerrando. Vamos a ir haciendo clic aquí en los diferentes puntos. Vale, ya cuando hemos terminado, lo que hacemos es darle botón derecho, y ya tenemos terminada la figura. Bien, cuando terminamos la figura, vemos que entramos siempre, cuando terminamos cualquier figura, entramos en el modo de edición. El modo de edición es un modo de edición bastante complejo. Quiero tratarlo muy detenidamente, con lo cual voy a utilizar nada más que un vídeo para tratar todo el tema de la edición de estos vectores. Entonces lo veremos más detenidamente, cómo se añaden nodos, cómo se modifican los nodos, porque, pues por ejemplo, aquí en esta parte veis que no se cierra mucho al contorno, pero nosotros podemos adaptarlo, podemos añadir nodos aquí en medio de una curva, y podemos editarlo. Entonces, para ver esto mucho más detenidamente, vamos a utilizar solamente un vídeo. De momento veis que con la herramienta trazo, con la herramienta esta de ruta, podemos contornear bastante bien pues una figura. Una vez que aprendamos a editar estos nodos, podemos ajustarlos perfectamente a la figura en sí. Podemos ir moviéndolos, podemos ir editándolos, podemos modificar la curva, etcétera, etcétera. Esto lo veremos más adelante. Pero esta herramienta trazo lo que nos permite es adaptarnos mucho. Si yo, por ejemplo, ahora veis que tengo pues un degradado, una zona de degradado muy grande, pues simplemente con mayúsculas rueda del ratón, pues la puedo poner más pequeña, la zona de degradado, para ajustarme más a la figura que yo he hecho. ¿Veis? Ahora tengo una zona de degradado mucho más pequeña. Bueno, pues esta es la herramienta ruta, que veremos en el próximo vídeo mucho más detenidamente cómo editar esta ruta para adaptarla perfectamente a cualquier figura, pues para utilizarla después como una máscara o como lo que nosotros queramos.
¿Vale? Bien, en principio vamos a borrarla. Ya sabéis, borrarla, clic derecho, ya la hemos borrado, y vamos a ver la última figura. Bueno, realmente no es una figura en sí, pero la última manera de dibujar algo en Darktable es la herramienta de gradiente. La herramienta de gradiente, fijaros, cuando yo le doy un clic, lo que me aparece es una línea. Una línea nada más, ¿por qué? Porque la zona de degradado por defecto es muy grande, pero si yo aprieto las mayúsculas y voy disminuyendo la zona de degradado, veis que me aparece una línea punteada por arriba y una línea punteada por abajo, que es la zona de gradiente. Bien, aparte de esto, lo que nos aparece es, aparte de la línea esta horizontal, que bueno, ya lo veremos más adelante, que se puede poner de cualquier manera, vemos que tenemos una línea blanca cortando a la línea vertical, o sea, la línea horizontal, con un punto negro en una zona y una flecha blanca en la otra zona. Fijaros, si yo ahora mismo hago clic aquí, vamos a ver qué es lo que ha hecho. Fijaros, desde la línea horizontal, hacia la parte donde está el punto negro, se va oscureciendo hasta que, una vez que llegamos a la zona superior de degradado, ya aparece totalmente opaca. O sea, aquí va oscureciendo hasta que a partir de esta línea opaca. Y de aquí para allá va haciéndose cada vez más transparente, hasta que a partir de esta línea es completamente transparente. O sea, el efecto se produce siempre entre esta línea y esta línea. Y dependiendo de donde tengamos nosotros el punto negro y la flecha blanca, el degradado se hará en un sentido o en otro. Fijaros que ahora yo estoy en la zona de edición. Si yo pincho sobre el punto negro y me lo llevo hacia el otro lado, veis que ahora el efecto es al contrario. Desde el punto negro se aplica el efecto, de la flecha blanca no se aplica el efecto. ¿Lo veis? Y siempre con la zona de degradado. Si yo cambio la zona de degradado con mayúsculas, con mayúsculas, ¿lo veis? Aquí se produce un degradado mucho más lineal, mucho más suave, y aquí un degradado más brusco. Aquí es donde se ve claramente la diferencia entre la flecha blanca y el punto negro. Desde la línea hacia el punto negro se dibuja, desde la línea hacia la flecha blanca no se dibuja. Dependiendo de la zona de degradado, pues este degradado será más suave o menos suave. Esto lo podemos hacer al ángulo que nosotros queramos, simplemente pinchando y girando hasta donde nosotros queramos. Esta es la parte de gradiente o de degradado. Normalmente estas herramientas de degradado se utilizan pues con una zona de degradado mucho más grande. Se utilizan con una zona de degradado mucho más grande. Entonces, lo que se hace es, ¿veis? La zona de degradado se aumenta bastante para producir esto de aquí. ¿Lo veis? Aquí no se aparece. Por ejemplo, si queremos modificar pues una iluminación
en una cierta parte, pues veis que aquí pues se va degradando, se va desapareciendo, hasta que a partir de aquí se desaparece del todo. Siempre podemos girarlo y ponerlo en el ángulo que nosotros queramos, y siempre con el nivel de degradado que nosotros queramos, siempre modificándolo con el mayúsculas y la rueda del ratón. Aparte de todo esto, también funciona la tecla control, que nosotros podemos hacer todo más transparente o menos. Fijaros que si yo tengo la transparencia al 100%, independientemente de la zona de degradado, siempre de la línea esta de puntos de degradado hacia aquí, siempre va a ser 100% opaco, si tenemos el 100% de opacidad, pero si nosotros con el control disminuimos la opacidad, pues vamos disminuyendo la opacidad de esta zona también. De esta zona, pues será en este caso, lo tenemos la opacidad al 64%, bueno, pues de esta línea para abajo será el 64%, y de aquí irá disminuyendo la opacidad hasta que lleguemos a la otra línea, que ya será el 0%. Vale, pues esta es la otra herramienta, que es la herramienta de degradado. Ya hemos visto todas las herramientas de dibujo, y lo único que nos queda para el siguiente vídeo es cómo editar estas figuras una vez que ya las tengamos dibujadas. Habéis visto por la herramienta ruta y por la herramienta elipse, incluso por la herramienta pincel, que hay cosas que se pueden editar una vez que se han dibujado. Bueno, pues en el próximo vídeo veremos esa edición, cómo se hace para ajustarlas exactamente al sitio donde nosotros queramos. Hasta entonces, me despido de todos vosotros, un saludo a todos, adiós.